nuestro espíritu y fortalecerá también nuestro físico de tal manera que podamos cada día parecernos más a usted. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Rogamos, como siempre, que toda nuestra atención esté en torno a su palabra y en torno a su persona. Y que seamos guardados de todo mal, de todo peligro. La bendición sobre la iglesia de los niños, sobre las profesoras también y sobre nuestros hermanos en servicio. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace 13 domingos con estamos estudiando este precioso libro de Primera de Pedro, donde el apóstol Pedro le escribe a los hermanos que han ido a diferentes países por causa del exilio, por la dispersión, como consecuencia de la predicación del Evangelio en sí. Los hermanos tuvieron que emigrar a diferentes lugares. Y durante este tiempo que nosotros hemos avanzado en esta escritura, en los primeros capítulos de este libro, hemos visto preciosas enseñanzas, maravillosas lecciones para nosotros, pero de manera muy general hemos aprendido que en medio de la persecución en contra de la fe, en medio del ataque en contra del cristianismo, los creyentes debíamos recordar nuestra gran salvación. Ese fue uno de los temas ancla que hemos aprendido desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 11, recordándonos la esencia de lo que es la fe, el cristianismo, que es la salvación que Él nos ha provisto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, se nos ha estado recordando desde el capítulo 2, versículo 12, hasta el capítulo 4, versículo 6, se nos recordará la responsabilidad que nosotros debemos tener como creyentes delante de una sociedad que está totalmente lejos del Señor. Y finalmente, desde el capítulo 4, versículo 7 hasta el final, capítulo 5, versículo 14, la palabra del Señor nos va a recordar nuestro futuro. Y nuestro futuro es que Cristo el Señor viene. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de pronto las personas se deprimen porque recuerdan su pasado o se deprimen porque tienen ansiedad respecto al futuro. Pero nosotros, hermanos, conforme a la inspiración que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pedro, nuestro pasado fue fabuloso porque Cristo vino a nuestros corazones. Nos pasó lo más grande que nos podía pasar, que Cristo haya venido a nuestros corazones. Y nuestro futuro, que nuestro Salvador vendrá a buscarnos. Y en el intertanto, se nos ha dejado entrever buena parte del texto bíblico. He dicho desde el capítulo 2, versículo 12, y llegaremos hasta el capítulo 6, que aún no exhortamos esa parte, hasta el versículo 6. Pero ya hemos estado aprendiendo la responsabilidad que tenemos como hijos del Señor en un mundo totalmente en crisis. Nosotros estamos viviendo en esta área intermedia. Ya pasó la salvación, nuestro Señor, estamos en la expectativa de su venida, pero en el intertanto estamos viviendo en este periodo
que se nos recuerda, como bien nosotros tuvimos nuestro retiro hace muy poquitos días atrás, y nuestro tema de fondo, nuestro eslogan fue que debíamos vivir a Cristo. O sea, que Cristo debía ser, ¿no es cierto?, reflejado en cada una de nuestras vidas, de tal manera que las personas no creyentes, que muchas veces están cansadas de el cargoseo, la molestia de algunos cristianos de repetirles inclusive citas bíblicas, esas personas pudiesen venir a la fe a través del testimonio de los cristianos. Amén. Ahora, cuando se nos habla de nuestra responsabilidad respecto a los no creyentes, hemos aprendido un tema no fácil, no sencillo, como es el sometimiento. Una palabrita bastante ajena, que hoy día la sociedad de esta vida presente, de este tiempo, creo que la ha sacado del diccionario, es la obediencia y el sometimiento. Y es así que en el capítulo 2, versículo 13, ahí usted puede ir considerando el texto bíblico, pero solamente una pasadita. Nosotros hemos aprendido a que debemos someternos ¿a quiénes? ¿A quiénes? A las autoridades. Como dice el versículo 13, ahí lo tenemos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces, la diferencia que un creyente va a hacer respecto a la mayoría de los no creyentes es que una persona se somete a lo que hay establecido como autoridad. En todo lugar hay autoridades. Uno va, por ejemplo, a un colegio, está la autoridad, el director del colegio, y están como autoridades los profesores. Cuando uno llega a esos lugares, debería someterse a las autoridades que están puestas por delante, pero no solamente en eso, hablamos de autoridades estáticas, como por ejemplo lo que hoy día está, ¿no es cierto?, cambiando un poquito de dirección en este país, es someterse a la autoridad de tránsito. Y hoy día, como nunca, se está viendo cómo se están violando las reglas del tránsito por personas inescrupulosas que, no teniendo consideración de los demás, están haciendo caso omiso a las reglas del tránsito, por ejemplo, cosa que no era habitual en este país hace algunos años atrás. También aprendimos a través de la Escritura que lo que diferencia a los cristianos mayormente de las personas que no conocen al Señor, que los creyentes se someten a sus patrones. ¿Cuántos recuerdan esta palabra? Versículo 18 del capítulo 2. Si lo tenemos ahí a la mano. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. Criados, empleados, sirvientes,
los que trabajamos en alguna empresa, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, insisto, todos estos elementos del sometimiento van dando cuenta verdaderamente de que hay una vida que está siguiendo el patrón establecido por Dios en su palabra, que esta palabra, ¿no es cierto?, es totalmente denostada, dejada de lado de las personas no creyentes, y hoy día lo más que tenemos dentro de la sociedad, o tenemos buena parte de personas que quisieran levantarle, ¿no es cierto?, una revuelta, inclusive a sus patrones que le dan la bendición de pagarles el jornal producto de su trabajo. Y lo último, la última palabra que vimos la semana pasada, tiene que ver respecto a la familia. Y ahí, dentro del matrimonio, aprendimos por la palabra del Señor que la esposa debía someterse al esposo. Y lo explicamos, ¿no es cierto?, con la claridad que nos entrega la palabra del Señor, que el sometimiento no era un sometimiento servil, sino que el sometimiento de que la esposa sabe que Dios nos ha responsabilizado a los esposos en el liderazgo y en la dirección de nuestra familia. Por lo tanto, la cuenta que se tendrá que dar respecto a lo que es una familia descansa en el varón. De hecho, en el huerto del Edén, ¿quién pecó en primera instancia? Eva, la mujer, pero ¿a quién se le pidió cuenta, hermanos? Al varón, porque el liderazgo, la responsabilidad decanta a través de la sabiduría de Dios en el varón. Insisto, no es una sumisión servil, no es para que el hombre trate mal a la mujer, sino en el tema del liderazgo, de dar cuenta a la presencia del Señor. Ahora, el punto de nuestro testimonio en la sociedad en la que vivimos tiene un denominador común: la sumisión. La sumisión. Someterse a las autoridades, someterse a los patrones. Dentro de la familia, la esposa debe someterse al marido, y este es un concepto básico y esencial si es que nosotros queremos impactar esta sociedad con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la semana pasada vimos cómo una esposa creyente puede ganar a un esposo incrédulo. Y dijimos que la manera no era dándole bibliazo o dejándole textos bíblicos en todo lugar, o comprando, ¿no es cierto?, los vasitos con las inscripciones de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y sirviéndole todos los días el cafecito que a él le gusta en ese tazón, sino que aprendimos que la esposa puede ganar a su esposo incrédulo a través de una predicación
eminentemente sin palabras. Por su conducta y por sus atavíos, especialmente en el ornato, dice la Escritura, interno, el ornato del corazón. Ahora, después que escuchamos esa palabra, también escuchamos muchos comentarios. Y los hermanos terminaron el culto y se fueron comentando. Y qué bueno que podamos comentar la palabra. Algunos no la entendieron muy bien, otros más o menos, y otros la entendieron muy bien. Pero aquí estamos, hermanos, contextualizando, porque es muy importante contextualizar la Escritura, porque después de hablar a las esposas, el apóstol Pedro se dirige a los maridos. Y ahí empiezo a mirar a los maridos y los miramos porque también nosotros debemos vivir sujetos a lo que Dios tiene establecido para nuestras vidas. Ahora está claro que el apóstol Pedro no piensa en la posibilidad de que el creyente, porque aquí el esposo es un creyente, Pedro no está pensando en la posibilidad que la esposa del creyente sea no cristiana. Porque en la sociedad de aquel tiempo, y como había, ¿no es cierto?, esa función de liderazgo no bíblica, extremadamente dura, si una persona venía a la fe, en este caso un hombre, rápidamente, así como por inercia, la esposa, los hijos y los criados tenían que adoptar la nueva fe. No les quedaba ninguna opción. Si el esposo venía al cristianismo y encontraba, por ejemplo, que la casa no tenía que tener ídolos, rápidamente la casa se vaciaba de ídolos. Por lo tanto, aquí el apóstol Pedro, cuando va a hablar a los esposos cristianos, puede inferir que su compañera es también una mujer cristiana. Pero hay algunas que podrían estar desarrollando el cristianismo por la fuerza, solamente para congraciarse con su esposo. Por lo tanto, podría haber como una mixtura dentro de la familia. Verdaderamente podrían ser exclusivamente mujeres cristianas acompañando al esposo cristiano, pero también personas que todavía no entraban de lleno a la fe. Entonces es muy importante tener esto en mente, porque sean esposas no creyentes como esposas cristianas, se deja ver acá una ordenanza clara, muy diáfana, muy transparente respecto a cómo debe ser el desarrollo que tiene que tener un esposo cristiano. Y no porque tenga una esposa no cristiana, el esposo tome la autoridad y diga: yo soy el líder de esta casa, por lo tanto me voy a buscar una mujer cristiana, una joven cristiana, sino la Escritura dice los lineamientos, los pasos que ese marido debe tener respecto a esa mujer, que es muy probable, como muchos estudiantes de la Biblia dicen, era una mujer no creyente. No creyente, la mayoría de las mujeres podrían ser no creyentes, aunque estaban practicando la fe cristiana, pero lo hacían a costa de que el esposo verdaderamente había conocido al Señor. Entonces, en esta oportunidad era muy interesante hacer este preámbulo, esta introducción, para poder hablar de este único versículo, que lo dividiré en tres partes.
Y el verso que nosotros tenemos para nuestra edificación es el versículo 7 que voy a leer en una primera lectura, hermano, para nuestra comprensión. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, aquí hay una pequeña introducción antes de entrar a la división del texto bíblico en tres partes. En las primeras tres palabritas, donde dice, vosotros maridos igualmente. Esa introducción es muy importante, es muy trascendental. ¿Qué querrá decir el apóstol Pedro con vosotros maridos igualmente? Igualmente. Esa palabra es muy importante porque nos retrotrae a las enseñanzas anteriores respecto a las autoridades, respecto a los patrones, respecto a las esposas, y al marido le dice igualmente. Igualmente, hay una demanda para el esposo de sumisión, una palabra impensada para la sociedad actual a la cual nosotros estamos viviendo. Pero si nosotros vamos al libro a los Efesios, capítulo 5, versículo 21, que por favor quisiera que nuestros hermanos lo colocaran, veremos que está en concordancia con la Escritura. Y el texto bíblico dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, las esposas se someten al esposo, pero viceversa, también el esposo, si bien es cierto, no se somete a la autoridad de la esposa, porque la autoridad está establecida por Dios, el liderazgo en el esposo, pero sí se somete a las necesidades de la esposa. Ahora, ¿cómo podrá ser posible esta sumisión del esposo respecto a las necesidades de la esposa? Bueno, de manera natural, imposible. De manera normal, imposible. Pero sobrenaturalmente es posible cuando el esposo ha conocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida y el Espíritu Santo ha venido a llenar su corazón y controla, ¿no es cierto?, el ser del varón. Ahí ya no es imposible, porque morando el Espíritu Santo en nuestros corazones, obviamente que la voluntad va a estar suscrita al deseo de Dios. Entonces, el versículo 7 en este preámbulo dice, vosotros maridos, igualmente, es decir, vosotros maridos tenéis que someternos. Debéis someterse, como lo hace la mujer, como lo hace el empleado, como lo hace el ciudadano. Tienes que someterte a tu esposa a las múltiples necesidades que ella tiene. Ahora, cuando el creyente empieza a entender esta área, ya tiene que cambiar de actitud. Y por eso los matrimonios cristianos
que han estado engranados bajo la voluntad del Señor, bajo la presencia del Señor, duran muchos años. Y nuestra experiencia de ver matrimonios dentro de la iglesia ha sido extraordinaria. Bueno, dentro de nuestra congregación, nuestra propia congregación, tenemos a nuestro hermano Samuel Aranda y nuestra hermana Nancy, que ellos cumplieron ya 50 años de matrimonio. Algo poco usual dentro de nuestra sociedad. Y así hemos conocido dentro de la iglesia cientos de matrimonios que han, ¿no es cierto?, pasado el tiempo y cada día ese matrimonio tiene una mejor calidad, tiene un mayor engranaje. ¿Cuál debe ser la actitud entonces? Y aquí el versículo lo va a despejar a través de, en primer lugar, un mandamiento, en segundo lugar, las razones de este mandamiento y en tercer lugar, la motivación del mandamiento. Entonces, vamos a ver el mandamiento. Y el mandamiento tiene dos vías. Y usted puede empezar a observar el versículo 7, que es nuestro versículo a considerar, donde el primer mandamiento es vivir con ellas. Versículo 7, vivir con ella. Y el segundo mandamiento, sabiamente. Sabiamente. Por lo tanto, aquí se nos muestra en la palabra del Señor la primera demanda que se le hace a un esposo cristiano que tiene una esposa no creyente o tiene una esposa creyente, es que debe haber una convivencia, debe haber un acuerdo, debe haber armonía, debe haber trato entre ellos, que comprenda todos los aspectos de la vida matrimonial, tanto físicos como psíquicos, como también espirituales. Todas las áreas que puede embargar el desarrollo de una persona están englobadas en este mandamiento, vivir con ellas. Otras traducciones bíblicas lo dejan ver de una manera más profunda, hablando de este vivir con ellas más en el entorno de la intimidad. O sea, si pudiésemos considerar esa traducción, el resultado de vivir con ella parte en lo más íntimo de lo que es el matrimonio. Inicia en el lugar, en la alcoba matrimonial. Vivir con ella, de acuerdo, con armonía, el trato también que comprende todos los tipos, los aspectos de la vida, he dicho, tanto físico como psíquico, como espirituales. O sea, el varón, el hermano cristiano, no debemos descuidar ninguno de los aspectos que emanan de lo más profundo desde nuestra intimidad, desde la alcoba, y que recorre todas las piezas de nuestra casa, incluyendo el físico, el psíquico, el espiritual y el emocional. Tiene que haber un pleno cuidado respecto a la esposa. Pero también el mandamiento concluye con un segundo. Y dice, vivid con ellas sabiamente. Sabiamente. Y aquí la versión del Rey Santiago dice, cambia la palabra sabiamente y dice conforme a ciencia.
vivir con ella conforme a ciencia. Y conforme a ciencia es vivir con ella conociéndola, estudiándola, indagándola. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo funciona su mente? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus talentos? ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿Y cuáles son sus sueños? Eso es lo que habla la Escritura como mandamiento, que los esposos cristianos, respecto a una esposa cristiana o no cristiana, debemos vivir con ella de manera sabia, de manera que la vamos conociendo desde el primer día que entramos en la etapa matrimonial. O sea, si un esposo cristiano verdaderamente va conociendo a su esposa y ve, por ejemplo, sus talentos, sus virtudes, sus habilidades, abre la puerta de su esposa y le dice: adelante, cariño, desarróllese. Si usted puede cantar, cante. Si usted puede enseñar, enseñe. Si usted puede escribir, escriba. Si puede comprar, compre. Y si puede vender, venda, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la mujer debe ser escudriñada, conocida por su esposo en todos los aspectos de la vida. Y alguien dirá: ¿pero cómo vamos a hacer con ella si ella está suscrita a las funciones que debe tener y se acabó? Pero ¿sabe? Si uno quiere afirmar lo que acabo de decir, o yo quiero afirmar lo que acabo de decir, simplemente les debo regresar a ustedes a la Biblia y decirles que lean, por favor, Proverbios capítulo 31. Porque en Proverbios capítulo 31, ahí encontramos la imagen que Dios hace de la mujer virtuosa. Y esta imagen de esta mujer virtuosa, claro, es de una mujer ama, dueña de casa, que es esposa y madre. Pero también dice Proverbios 21, ella considera un campo y lo compra. Ella considera un campo y lo compra. De su ganancia planta una viña. Y dice Proverbios 31:11, el corazón de su marido en ella confía y no le faltarán ganancias. Muchas veces los hombres, los maridos, se han perdido lo mejor de sus esposas porque no han sabido vivir con ellas sabiamente, con conocimiento de las gracias, de los talentos, de las virtudes que pueden desarrollar distintas, además de lo que habitualmente hacen dentro de la casa o fuera de la casa, hermano. Entonces, el llamado que el apóstol Pedro hace a los esposos que tienen esposas cristianas o esposas no cristianas, que cada uno de nosotros conozcamos a nuestras esposas. Porque al conocerlas, podemos destrabarlas a ellas para que sean todo lo que Dios desea que cada una de ellas sea. Ese es el consejo de la Escritura. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los esposos? Estudiarlas. Estudiar a nuestras esposas. Llegar a conocerlas y vivir con ellas en base a ese conocimiento. Conocerlas emocionalmente, conocerlas intelectualmente,
conocerla en los dones, en los talentos, en las virtudes y sacar, ¿no es cierto?, y abrir cancha de tal manera que el desarrollo de ella traiga también un tremendo reporte para nuestro propio desarrollo, hermano. Eso es lo que habla la Escritura. El corazón de su marido, en ella confía y no le faltarán ganancias. Toda la iglesia, el corazón de su marido, en ella confía y no le faltarán ganancias. Qué interesante, hermano, la palabra del Señor. Qué precioso. Entonces, ahí tenemos el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Vivir con ella. Ya lo hemos explicado. Y después el otro mandamiento, sabiamente. Ahora, las razones de este mandamiento. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esposos cristianos que tienen esposa cristiana, esposos cristianos que tienen esposas no cristianas, debemos vivir dando honor a nuestra esposa, asignándole valor, honrando a nuestra esposa, dándole un gran valor. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor. Y luego coloca esta expresión a la mujer. A la mujer. Esa frase como que está inesperada de pronto que el apóstol Pedro la diga. ¿Por qué tiene que recalcar que la esposa del varón es una mujer? Es una frase inesperada. Ahora, los esposos debemos saber que nuestras esposas son mujeres. Son mujeres. Y eso nos lleva a Génesis 2:18, donde Dios creó a Eva como ayudante de Adán. Creó su esposa para ser la ayuda idónea de él. Ahora, esa ayuda idónea, esa mujer, implica que ella hace por otro lo que esa otra persona no puede hacer por sí mismo. ¿Por qué hay un hombre? ¿Por qué hay una mujer? Porque ambos tienen roles diferentes. Y lo que el hombre no puede hacer, lo hace la mujer. Y lo que la mujer no puede hacer, lo hace el varón. Mire la sabiduría de Dios, hermanos. Por eso hizo como esposa a una mujer, hermanos. No a otro hombre, para que vivieran esposo y esposo, varón y varón, sino que hizo a un hombre e hizo una mujer para entrar en la etapa del matrimonio. ¿Cuántos están de acuerdo con el Señor? Ahora con el mundo no estaría de acuerdo con nosotros, pero el mundo, usted sabe, se deja regir por la constitución del diablo. Pero nosotros nos regimos por la constitución del cielo, hermano. Amén. Entonces Dios hace esa diferencia porque la mujer es única, es diferente respecto a nosotros y porque hay un complemento importante. Y dice el texto bíblico, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Por qué debemos, en primer lugar, conocer a nuestra esposa y honrar a nuestra esposa? Porque ella es como un vaso más frágil. Ahora, un vaso también puede ser un jarrón de porcelana que si de pronto se nos suelta de la mano se puede quebrar porque es frágil.
Esta palabra ha traído también muchas complicaciones, porque de pronto, no, si las mujeres son frágiles, no, mejor nada con ellas. Pero la mujer, si es más frágil, no tiene que ver con fragilidad moral, porque puede ser más moral que el hombre. No tiene que ver con fragilidad en la capacidad intelectual, porque puede ser más capaz intelectualmente que el hombre. Ni también percepción espiritual, porque puede tener más percepción espiritual aún que el hombre. Las mujeres se han perdido un buen amén. No se refiere a eso, sino que cuando habla de que ella es más frágil, eminentemente tiene que ver con una diferencia de fuerza física. En algunos casos, porque hay algunas damas que tienen mucho ñeque. Pero en ese sentido, hermano, la mujer podría ser más frágil. Pero insisto que hay algunas que tienen mucha fuerza. El otro día venía en un Transantiago, ya no sé cómo se llaman esas cosas, Red parece que se llama. Por Vicuña Maquena hay unas damas manejando de esos buses tan largos y con una personalidad que quería preguntarle dónde había hecho el curso yo, porque los que conocen cómo conduzco yo es diferente. Entonces, hermano, qué interesante, ¿cuántos aman la palabra del Señor? Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, pero solamente un poquito en la fuerza física. En lo demás podría ser superior incluso a nosotros. Y hay una segunda razón por la que debemos conocer y honrar a nuestra esposa, porque ella también es coheredera de la gracia de la vida. Oiga, al final Pedro está hablando un solo versículo a los hombres y nos está dejando groggy. La semana pasada nos habló 7 versos de consideraciones a la mujer. Hoy día solamente una consideración a los hombres, pero ya nos tiene en las cuerdas. Dice, y como coheredera de la gracia de la vida. O sea, aquí hay una verdad biológica, porque se necesitan 2 personas para traer un ser a existencia. Y las mujeres no quedan exentas, hermano. O sea, está hablando en términos íntimos, en términos biológicos. Es coheredera de la gracia de la vida, de poder dar vida, hermano, a la mujer. También aquí hay una verdad espiritual, es coheredera de la gracia de la vida, porque está ella hecha, como los varones también estamos hechos a la imagen de Dios. Reflejamos la naturaleza de Dios en esta cohesión, en el matrimonio, hermano. Somos como la Trinidad, por decirlo de alguna manera. Estamos totalmente amalgamados en el matrimonio. La verdad psicológica, el esposo y la esposa son coherederos, socios iguales. Ninguno es más importante. Ambos, ¿no es cierto?, tienen un mismo porte. Coheredera de la gracia de la vida. Qué tremendo, hermano, ver el valor que el Señor le asigna a la esposa cristiana. Por eso al hombre le dice, sométete. Sométete en las necesidades de ella. Ella se va a someter a tu liderazgo, pero tienen que hacerlo bien porque tú vas a dar cuenta a la presencia del Señor. Ella no. Si hay una debacle dentro de la familia, ella no dará cuenta. El que va a dar cuenta va a ser el varón. Pero el hombre se tiene que someter a ella en el sentido de
de todo lo que le importa y de impulsarla, catapultarla. Hermano, es como la catapulta, así que tira algo fuerte adelante para que ella tenga el desarrollo que Dios ha soñado con cada una de las esposas cristianas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilla. La esposa, las damas, especialmente en las congregaciones, especialmente en esta congregación. ¿Ah? Cómo el Señor nos ha regalado estas preciosas hermanas, esposas, que empujan fuertemente el camino de la salvación. Entonces, qué interesante. Y la motivación del mandamiento, de este mandamiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia a la vida. ¿Cuál es la motivación? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, vamos a devolvernos para atrás porque vamos a entrever que la esposa de este cristiano no es cristiana. ¿Qué tiene que hacer un varón cuando es cristiano y su esposa no es cristiana? ¿Qué es lo que mínimo tendría que estar haciendo? Orar al Señor. Orar al Señor. Pero si él no está cumpliendo todas estas demandas que se le están haciendo, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia a la vida, las oraciones podrían tener estorbo. Es como esta palabrita, tener estorbo, es como hacer una trinchera, de tal manera que de pronto viene el ejército enemigo y esa trinchera está solamente camuflada y viene a pasar para acceder al otro lugar, ¡pam! Y caen ahí y pierden tiempo porque cayeron a una zanja. Eso es lo que quiere decir la Escritura, que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas veces las oraciones son estorbadas, son dilatadas. La respuesta justamente no porque el Señor quiera dilatarla, hermano. ¿En qué momento el Señor escucha nuestra oración? En el momento que nosotros la llevamos a la presencia del Señor. Así lo aprendimos con los hermanos en el discipulado del viernes. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a orar al Señor, Él escuchó la oración. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay estorbo. Y una persona dice, no, esta es una buena esposa, pero tiene que verdaderamente conocer al Señor, entonces tengo que orar. Pero si no está el esposo cristiano cumpliendo esta demanda, dice que las oraciones van a tener estorbo. O sea, esa oración, porque la esposa se salve, va a estar con complicaciones, hermano. Entonces, el Señor guarde a más de alguien que pueda estar viviendo esta experiencia, de tal manera que sea cristiana o no cristiana, debe vivir con ella sabiamente. Toda la iglesia, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Colóquese en pie. Gloria a Dios. Hermanos, si nosotros volvemos a cómo partió el capítulo 3, el Señor hablándole a la esposa y ahora al esposo, la frase común que se deja ver de la misma manera. Esa es la frase común, de la misma manera. Y esto nos lleva al capítulo 2, donde se llama a todos los cristianos a seguir los pasos de Jesús, quien sufrió, pero nunca devolvió el golpe. Nunca devolvió el golpe. Él fue insultado, pero no insultó.
Cuando fue atacado, no respondió el ataque. Cuando lo golpearon, él no respondió el golpe. Cuando le escupieron, él no devolvió el escupitajo. Cuando él fue maltratado, él se sometió a su padre, ¿no es cierto?, confiando en ese momento, en la hora de mayor sufrimiento. Entonces, hermanos amados, esposas amadas, sean como nuestro Señor Jesucristo. Esposos amados, seamos como nuestro Señor Jesucristo. Cristianos todos, iglesia del Señor, seamos como nuestro Señor Jesucristo. Es una cruz de pronto, porque la misma Escritura nos demanda llevar nuestra cruz y seguirlo. Pero si queremos ser como Jesús, siempre habrá una cruz que llevar. Tal vez el mundo dice, a mí me sale facilito el matrimonio. Pero la mayoría están todos los matrimonios quebrados, pues hermano. Yo la tengo ahí. Que ella haga lo que quiera, me da lo mismo, en fin. Y la gente, hermano, no tiene ninguna consideración. Pero aquí está la exhortación de la palabra del Señor. ¿Queremos ser como nuestro Señor Jesucristo? Habrá un costo que pagar, pero una gloria sempiterna que gozar ya desde esta vida presente, porque entre más tiempo pasa nuestro matrimonio, de más calidad se va poniendo. Mejor se va colocando, hermano, mejor. Y los que aún están en la cuerda floja en el tema del matrimonio, obedezcanle al Señor de una vez por todas. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Si el Señor lo ha ordenado, y el matrimonio es lo mejor que le puede pasar a un hombre cristiano o a una mujer cristiana, indistintamente si tiene al lado un no creyente, mejor todavía si tiene un creyente, pero en ambos casos, y si se vive de acuerdo a la palabra del Señor, ese matrimonio será un éxito para la gloria del Señor. Y vamos a estar celebrando, hermano. Gloria a Dios. Y vamos a estar celebrando muchos años. Pastor, cumplimos 5 años. Pastor, cumplimos 10 años. Pastor, cumplimos 30 años. Nuestra hermana Nancy, pastor, cumplimos 50 años. No, esto hay que celebrarlo. ¿Ah? Gloria a Dios. Y cuando nosotros celebramos nuestra unión matrimonial, Dios es glorificado y el mundo empieza a ver que hay una distinción muy especial en nuestra familia, hermano. Y las deformaciones de familia que hace el mundo, hermano, es una aberración. Las parejas que forma el mundo, pero la pareja, el matrimonio que forma Dios, le trae honra a su nombre, y otros quieren también imitar aquello y quieren conocer al que le da vida a nuestro matrimonio. Padre nuestro, Padre celestial, con cuánta gratitud te adoramos, te bendecimos en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tu palabra de pronto se nos pone cuesta arriba cuando nos habla del sometimiento, allá con las autoridades, nos habla del sometimiento ahí con nuestros patrones, dentro de la familia, someteos uno a otro en el temor de Dios. O sea, se somete la esposa, se somete el esposo, se someten los hijos, todos los integrantes de la familia. Hay un sometimiento y se pone de pronto difícil porque el mundo al parecer tiene más libertad. Sin embargo, los resultados son preciosos, los resultados son óptimos, siempre y cuando podamos direccionarnos a través de tu palabra. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oh Dios mío, qué bendición es poder orar delante de tu presencia. ¡Qué maravilla es poder tener oraciones y comunicarnos contigo!
Sin embargo, esas oraciones podrían estar siendo estorbadas por el hecho tan simple, tan sencillo, que no estamos cumpliendo los mandamientos de tu palabra. Señor, ten misericordia de nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a andar conforme nos dice tu palabra. Y si en esta iglesia local aún hay personas que están ya en esa etapa prematrimonial o ya están viviendo juntos, Señor, cuanto antes puedan también entrar en el área del matrimonio. Qué precioso, qué maravilla. Si tú lo primero que te congratulaste en tu ministerio terrenal fue justamente cuando fuiste a la boda de Caná de Galilea e hiciste el primer milagro. Fue tanta tu alegría, fue tanta tu dicha de participar en un matrimonio, que tú hiciste tu primer gran milagro en tu ministerio terrenal. Que así más de alguien en esta congregación que aún no ha dado el paso y debiera darlo ya, de entrar en la etapa del matrimonio, que lo pueda hacer, porque la mayor bendición es justamente cuando los esposos encontramos una esposa, porque hemos hallado el bien para nuestras vidas. Gracias, Señor, que siempre podamos andar en tu preciosa y perfecta voluntad, en tu palabra, de tal manera que a través de nosotros, tal vez sin andar diciendo textos bíblicos en la calle, sin andar vociferando lo que es el Evangelio, las personas sean ganadas porque estamos viviendo a Cristo en nuestros corazones. Gracias, Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.